cuenta. Todo lo que está hablando Elifaz está en función del oído. Yo oí un murmullo, algo muy leve, pero lo percibí. Y esto es lo que te enseño yo, para que tú cambies tu perspectiva de la vida y puedas enfrentarte al mal y como consecuencia atravieses la oscuridad y conozcas en verdad a Elohim. Y ya no le vas a conocer como Elohim, sino como Yod-Hei Vav-Hei. Pero ahora está hablando de que ese Netzer, ese personaje, como lo tiene a nivel de espíritu, ese poder, esa sefira, ya la elevó, ya pasó el nivel de la del Nefesh. Eso es el nivel más, el del alma, ¿no? Común que todo ser humano opera sus sentimientos a nivel del alma, sus percepciones de la vida. Pero cuando tú ya creces más allá de lo que es del alma, sigue el grado espiritual. El nivel del alma se perfecciona con 10 sefirot. Y cuando tú las culminas, accedes al nivel espiritual, donde tienes que volver a perfeccionar las 10 sefirot, pero son más fuertes. Ya no dependen de un cuerpo físico. Tú ya rebasaste esa barrera. Ya no necesitas en sí tu oído. Tú ya tienes una percepción mucho mayor que cualquier ser humano, o el que logra eso. Por eso se está hablando aquí que es en sentido de espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento, de Binah. Porque ya ni siquiera va a estar en función tanto de las capacidades físicas, de los ojos, que es la sabiduría, y de los oídos, que es Binah. Sino que aún sin siquiera usar tus ojos y tu sabiduría, tú ya vas a entender las cosas. Y vas a profundizar más en el conocimiento de Elohim y vas a poder guiar a otros. Y dicen que ese personaje tiene esa capacidad. Y todo esto para juzgar a los pobres con equidad y arbitrar con justicia a favor de los afligidos de la tierra. Para golpear un país con la vara de su boca y matar al malvado con el aliento de sus labios. Hablando de Jesús, ¿no? Bueno, se ha entendido que es el Mesías, ¿no? Obviamente, en los términos como aparece en el idioma griego, es Jesús, ¿no? Jesús. Pero vamos a ver ahorita si él transmitió algo de esto, ¿no? Que dependiera siempre de su oído, de lo que, o él ya rebasaba esa barrera, ¿no? De sin siquiera escuchar algo y verlo. Yo te vi, ¿no? Cuando te fue a buscar él, estabas debajo de la higuera, ¿no? Sí. Y vemos cómo en la gente, la mentalidad pagana, eso para ellos es sinónimo de es Dios hecho carne. Pero a este texto ya nos está hablando de eso y no está diciendo que sea Dios o que sea Yod-Hei Vav-Hei. Está diciendo que aún él mismo le temería, ¿no? A Yod-Hei Vav-Hei. Sino que ya no está en el nivel del alma, sino que está en el nivel espiritual. Que ya no necesita depender de sus ojos o de sus oídos, de las capacidades físicas para ejercer justicia. Y eso es algo que quizá muchos anhelaríamos, ¿no? Y no porque querer dar la impresión de que somos adivinos, sino porque este mundo necesita que alguien se muestre así. Pero vemos ahora, hay mucha gente que siente que tiene mucho poder de Dios, pero siempre se guía por chismes, ¿no? Tiene que esperar hasta que alguien le diga algo. Y muchas veces se van con la finta de que eso que oyeron está bien y después escuchan otra versión y sucede que su juicio estuvo mal, ¿no? Porque no tuvo la capacidad de entender ni de discernir. Pues el vástago de Isaí supera el nivel físico. Y esa era la gran expectativa que tenían los israelitas de ese líder que iban a recibir de entre los hijos de David. Alguien que ya no estuviera sujeto a que tú le lleves el chisme, ¿no? A que escuche algo, sino que él ya supera esa barrera. Y vemos que, bueno, el atributo de Binah pues depende de lo que se oiga. Y es muy importante cuidar lo que oímos, porque eso influye en nuestros actos. Vamos a ver el caso de Adán en Génesis 3:17. Y fíjense que en la 3:17 de Génesis, como dice:
Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, ahí dice: por cuanto obedeciste a tu mujer. La voz. Pero el texto en hebreo no dice, no es la palabra en sí obedecer, ¿no? Sino es la palabra shma, que es oír. Por cuanto oíste a tu mujer. Y esto conecta con la Binah, ¿no? La serpiente le pone un panorama a la mujer. Y bueno, ya, ella es confundida, ¿no? Y accede. Pero Adán ya no tuvo ese temor que el Netzer sí tiene, ¿no? Siempre está temiendo a Elohim, ese es su fuerte. Que es temeroso de Elohim al máximo. Y por eso rebasa las capacidades físicas. No depende tanto del cuerpo. Y Adán, que estaba en ese estado, no ocupa Binah, o sea, ocupa su Binah, pero para escuchar a su mujer, no al quien debe escuchar. No es capaz de establecer un juicio y decir: este es el punto medio. Ella me dice esto, pero esto es lo importante. Y mi temor es hacia Yud-Hei Vav-Hei. Y eso le trae como consecuencia que se ha echado, ¿no?, del grado espiritual en el que él estaba. Y tiene que descender para aprender a usar pues su cuerpo, ¿no? Para ahora ya todo lo que él haga va a estar en función de sus fuerzas, ¿no? Y cuando trabajes, la tierra no te devolverá tu fuerza. Y ahora es empezar desde abajo. Ya están en un nivel alto. Es como abandonarlo. Pues como se tienen que volver a perfeccionar las sefirot, porque ya las degradó, tiene que ser enviado al mundo de la acción, donde aquí pareciera que lo importante para desarrollarnos es el cuerpo físico, ¿no? El que no tiene un cuerpo físico se muere. O sea, un cuerpo físico saludable se muere. Pues ahora tiene que perfeccionar y tiene que volver a enfocar su oído a donde lo tenía, ¿no? Le da preferencia a escuchar a su mujer, y eso le trae como consecuencia una falta que lo degrada. No, esto no fue visto como un pecado original ni nada de esas cosas, ¿no?, que es lo que siempre nos dice. Cuando llega un predicador te dice: es que tú tienes que ser salvo del pecado original de Adán, ¿no? Y cosas así. Pero esos términos pues no los conocían ellos. ¿Y hasta aquí tienen alguna duda? ¿Les hace pensar algunas cosas esto? ¿Sí? Le está diciendo la Torah, en la Torah dice que no escuchó, por cuanto escuchó a su mujer, ¿no? Al que debía escuchar es a Elohim, a Yud-Hei Vav-Hei, pero no. Y para desarrollar Binah ya hemos visto que tenemos que escucharlo a él, no a los líderes espirituales. Decían los apóstoles, ¿no? Ustedes nos dicen que no enseñemos, pero para nosotros es más importante hacer la voluntad de Elohim que la de los hombres, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Un juicio igual. Dicen: mira, esta es la verdad, te puedo escuchar a ti y obedecer, pero no, es más importante obedecer a Elohim. Y todos debemos de llegar a ese punto, ¿no? De que un líder espiritual nos va a decir: tú no puedes hacer eso, no hagas esto, no hagas aquello. Pero si eso no está en conformidad a la voluntad de Elohim, ¿por qué lo vamos a obedecer? ¿No? Para que nos acarree una consecuencia peor, así como Adán, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de combatir ese mal? Nada más por encuadrarnos en una religión, en una cultura, en una familia. Tal vez de aquí me rechace mi familia, pues que me rechacen todos. Pero estamos en esta búsqueda y no la vamos a intercambiar tan fácilmente por las opiniones de alguien que no está en la búsqueda, que alguien que solamente quiere aprovecharse de nuestras vidas para él sentirse bien. Y vemos que en este texto se hace referencia a Isaí, ¿no?, que es el padre de David. Y es importante, ¿no?, porque siempre fue así como muy visto, ¿no?, muy marcado. David, el hijo de Isaí, así lo llamaba Saúl, ese hijo de Isaí, de Yishai. Y aquí es importante que diga pues el nombre de Isaí, ¿no?, porque sabemos que es el padre de David. Y se habla de la Ruach, de Yud-Hei Vav-Hei, que es la que está en él,
es la que está en el Netzer, en el vástago. Él recibe la Ruach, y aparte vamos a ver qué hacía Yeshua, ¿no? Cómo se dirigía a Yod-Hei Vav-Hei, ¿no? Como su padre. Con mucho respeto siempre. Sí, pero él lo identificó como padre, siempre. Esa era su forma de llamarle, ¿no? Y si estamos hablando que aquí que Yishai era el padre de David, es como si ese vástago fuese el David y Yishai es el padre, ¿no? Representando tal vez a Yod-Hei Vav-Hei. Podríamos ver una ligera comparación a eso. Entonces eso era lo que iba a estar delineando las acciones del Mesías, ¿no? Iba a ver a Elohim como su padre, no como un Dios milagrero que iba a estar a su disposición cuando él chillara y le hiciera ayunos y le concediera todos sus deseos bonitos. Él lo veía con un respeto y siempre decía que él venía a hacer la voluntad de su padre. Y no veíamos que los demás profetas hablaran así de Elohim. Decían, Yod-Hei Vav-Hei, vino su palabra y me dijo esto. O sea, ellos nada más daban el mensaje, ¿no? Sí, daban los mensajes. Pero hasta ese tiempo prácticamente nadie le llamaba padre, ¿no? Sino que él introduce eso. Y vamos a ver, no sé, en Juan 10, 29, 30. ¿Cómo dice, no? Lo voy a encontrar aquí rápido. No importa que no encuentren las citas, mejor escúchenlas, porque nos tardaría mucho tiempo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, ¿no? Juan 10, 29, 30. Yo le digo que yo prefiero que mejor escuchen, porque perdemos mucho tiempo buscando. Y ahorita no preparé así la hoja en escrito. Esto solamente es un comentario, para que se vayan quedando estos términos en nuestra mente poco a poco. Y él le llama Padre. ¿Y cuál sería esa justicia que estaría trayendo el Mesías, ¿no? ¿Ustedes cómo ven este mundo? ¿Que es injusto o que es justo? Es injusto, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo aplicar la justicia, ya sea que seamos hermanos, entre hermanos, de padres a hijos, de hijos hacia nuestros padres, entre amigos. Nos cuesta mucho trabajo ser justos. Y algo de lo que ha ofendido siempre a Elohim, pues vamos a ver qué es la conducta que han tenido, que ha desarrollado el hombre, y que es idolatría, ¿no? Ese es uno de sus puntos fuertes que él ataca, la idolatría. Obviamente sustituir ese lugar que es de él y pensar que un pedazo de piedra, ¿no?, es Dios, ¿no? Un pedazo de fierro, un trapo que esté colgado ahí en un cuadro, un humano. Y el ser humano siempre está inclinado a adorar lo que no es Dios. Es muy fácil que se extravíe. Puede adorar el dinero, puede adorar a uno de sus hijos, a su esposa. Y pues es algo que siempre le ha fastidiado, ¿no?, a Elohim. En Isaías 2:17, vamos a ver, solamente escuchen. 2:17 al 19 dice así: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterá en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra, ¿no? Y vemos cómo esto es lo que ha ofendido a Elohim: los ídolos, las religiones que fabrica el ser humano. Y aquí podemos hacer un espacio para pensar si nosotros todavía nos hayamos practicando una religión que ha fabricado el ser humano, ¿no?, que desvía nuestra atención de él y nos importa más encajar en un grupo religioso, ¿no?
O sea, a nosotros nos ofende más no estar en ese grupo religioso que estar faltándole a él. Tener conforme a cierto grupo de personas y él no. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos visto